La administración es una disciplina encargada de gestionar, organizar, dirigir y asignar recursos eficientemente para lograr un objetivo determinado. La administración surge en la época primitiva, cuando el hombre en la prehistoria realizaba actividades que requerían de una planeación sencilla, pero que eran tareas arduas, como el cazar, recolectar alimentos, reproducirse, etc., o actividades más complejas, como el definir cuál era el mejor lugar para establecerse, y en la medida que la tarea era más difícil, requirieron una mejor organización. Era ahí cuando se dan los inicios de la administración, ya que en sus acciones, sin duda alguna, hubo una planeación y organización. La época primitiva es aquella que sucedió durante una era donde aún no se había inventado la agricultura y por consiguiente no existía la vida sedentaria. En esos tiempos, los seres humanos cambiaban de un lugar a otro cuando escaseaba la comida o cuando el clima era hostil. En la época primitiva no existía la empresa como tal, y como se sabe desde hace ya varios siglos, lo que sí existía era el trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando los hombres de un clan se reunían para planificar y trabajar de manera coordinada para tener éxito en la empresa. Se estaban dando los primeros pasos de una organización cooperativa. Era el primer vestigio de una empresa. La época primitiva se le conoce también como prehistoria y se remonta al mismo origen del hombre moderno hace unos 200.000 años en el pasado, cuando los primeros seres humanos comenzaron a utilizar el fuego y vivir en comunidades más o menos estables. Es cuando comienza esta época. Su final llegó con la invención de la agricultura y el comienzo de la vida sedentaria hace unos 9.000 años, y es donde se ve el primer vestigio de civilización. Para cazar, recolectar, posteriormente sembrar, los humanos tuvieron que organizarse para obtener el mejor resultado posible. Esa interacción, producto del trabajo en equipo, fue el primer vestigio de una incipiente administración que se dio en los tiempos primitivos. Actividades que realizaban. En la comunidad primitiva, la división de trabajo presenta de forma sencilla de división. En el régimen de esclavitud se separa la ganadería, la artesanía y se independiza el comercio. Después, la división de tipo territorial, profesional e internacional. Se separan el trabajo intelectual y físico. La división de trabajo penetra el interior de forma de división de trabajo por parte asociada directamente con la agricultura, actividad económica principal. Esto implicó mejor desarrollo a la economía por parte de la caza, la agricultura, la colecta de alimentos, la cosecha y vigilar el alimento. La agricultura fue un detonante muy importante porque desarrolló mejor administración para desarrollar mejores técnicas para el objetivo y más sencillas. Hasta el día de hoy se considera que la red social primitiva estuvo regida por las siguientes características. Era una sociedad nómada o seminómada, que logró sobrevivir gracias a la pesca, la caza y la recolección. De manera que de forma inconsciente implementaron técnicas de administración, ausencia total de la propiedad privada y sistemas de clases sociales. Dado que vivían en árboles, cuevas, solo se distinguían a los hombres más fuertes como los líderes de la tribu, la manada. De economía, comercio o trueque. Para ese entonces no había un sistema de monedas, por lo cual intercambiaban pieles por comida y viceversa. Divisiones del trabajo según edad y sexo, pero siempre dependiendo de la aptitud física del sujeto. No se distinguía el trabajo de la vida cotidiana, dado que utilizaban todo su tiempo para la recolección y la caza. Por lo general el hombre más fuerte cazaba y los niños y mujeres recolectaban. Bajísima actitud de producción, solamente para su sustento, y por consiguiente poco potencial de innovación, acumulación o avance. Dado que no utilizaban la administración de forma consciente, no se implementaron formas más sencillas de conseguir herramientas de trabajo muy básicas. Generalmente eran de hueso, de madera o de origen lítico. Generalmente eran rocas afiladas de origen natural que facilitaban la recolección de madera y muchos materiales. Existen principales actividades que fueron desarrolladas durante la época primitiva, tales como la caza, que servía para alimentar a los miembros del grupo y constituía un acto cultural y simbólico que era indispensable para la cohesión de la comunidad. Esto debido a las herramientas de piedra que elaboraban, lo cual fue facilitando la actividad. También existía la pesca, una actividad donde los hombres capturaban peces en aguas continentales, evolucionando desde el uso de manos hasta lanzas, flechas y arpones, que facilitaban la obtención del alimento. Y por último la recolección, pues se recolectaban vegetales como raíces, frutas y nueces de los alrededores para adicionarlos a su dieta. De igual forma, se realizaba la búsqueda de piedras y maderas para la elaboración de las herramientas. Dentro de la comunidad primitiva, todos los integrantes de una tribu realizaban tareas de forma homogénea, hasta que ciertos individuos se empezaron a especializar en las actividades que les correspondían
o en las cuales estos eran más aptos, surgiendo así la división social del trabajo entre agricultores y pastores. Al volverse sedentarios, los individuos dedicados al pastoreo se segregaron y formaron tribus en las cuales la actividad económica están basadas en el desarrollo de la ganadería. Al especializarse en una sola tarea, desarrollaron herramientas más perfectas y fueron formando cierto excedente en ganado, productos lácteos, carne y pieles. De igual forma, las tribus que viven en la agricultura lograron desarrollar ciertos progresos en la producción y desarrollar más los instrumentos de trabajo. Las dos tribus poseían nexos, ya que ambos sentían la necesidad de adquirir los objetos que no podían producir en su propia economía. Esta división de las actividades aumentó notablemente la productividad del trabajo, pero también fomentó el desarrollo de la propiedad privada y el surgimiento de las clases sociales, en las cuales se desintegra la comunidad primitiva. Las aportaciones de la época primitiva, una de ellas fue la vida sedentaria. Después apareció la agricultura y prevalece la división del trabajo. También empezó la organización social, el crecimiento demográfico y la coordinación. Cuando el hombre empezó a trabajar en grupo, surgió la administración como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado, en el que requiere la participación de varias personas. A la administración. En la estructura social, al volverse sedentarios, la interacción social era necesaria, dado que se habían convertido en tribus, que necesitaban satisfacer necesidades. En la estructura de gobierno, principalmente era regida por el patriarcado, pero con el tiempo el patriarcado tomó el control, ya que en ese entonces la fuerza era clave para sobrevivir. En la elaboración de herramientas, tenían las primeras tecnologías que hacían más fácil los procesos que ellos llevaban. En los rituales, impulsaban la relación social al ser necesaria la interacción de la tribu. En la forma de vida se desarrolló el ser sedentario, que hizo un avance a las técnicas de sobrevivencia que ellos llevaban. Mejores herramientas y actividades agrícolas que dieron cimientos a las comunidades. Sus primeros avances. Uno de los avances de la sociedad primitiva fue la coordinación de esfuerzos y división natural de trabajo de acuerdo al sexo y edad entre hombres y mujeres. La administración en la época primitiva. El primitivo aprendió a los fracasos, también a sus éxitos y gradualmente formó una teoría empírica que se transmitió de generación en generación, bajo las condiciones específicas de cada pueblo. El hombre ha aplicado la administración de modo consciente e inconsciente.